A veces no sabemos, Señor, que los hacemos. Los pecados que realmente afectan nuestra vida. Señor, y límpianos de toda maldad, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos que estés con nosotros en todo lo que hagamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar con este estudio. Ya esta parte final, ya... Eso es... Rey, tienes que buscarte ese programa para que hagas todo eso. No, me gustan sin sonido. Lo último que estudiamos fue Tito y queremos leer el Santiago capítulo 3 versos de 13 y 18, que creo que lo leímos, pero solamente lo vamos a repasar porque prácticamente es lo mismo que hemos venido hablando. Santiago, creo que lo llegamos a leer, si no me equivoco, si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer para repasarlo solamente y terminar nuestro estudio que tenemos hoy. Sí, por favor, hermano. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 13, 18. Hasta el 18, sí. Del 13 al 16. Ayúdase, 3:13. 3:13, chequeen. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia servidumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen La paz. paz. Eso es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Nos dice que muestre con la buena conducta, eso lo tratamos la otra vez, muestre con la buena conducta, en sabia conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este debe ser, ¿verdad? Nuestra conducta debe ser basada precisamente en eso, en que nosotros vamos cambiando y vamos viviendo una vida, ¿verdad? Para la gloria de Dios y para el beneficio de la obra. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, hay un problema, está en el corazón, dijimos la semana pasada. El problema está en el corazón, el problema de la persona siempre está en su corazón. Dijimos en la semana pasada que hay que nace todo el problema de una persona, todo el pecado está en el corazón de la persona, y explicamos, e incluso explicamos cómo es el corazón del perverso y malvado, porque la sabiduría dice, la sabiduría no es la que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa que crea contiendas, eso, ahí no hay sabiduría, ahí lo que hay es, todo es carnal, ¿verdad? Terrenal, que se refiere, si no terrenal, se refiere que es carnal, animal porque es algo que va contra la naturaleza de los cristianos, y diabólica porque está inspirada por Satanás, ¿ok? Eso es lo que dice. ¿Está bien? El 16 dice, para ir cerrando ya el estudio, el 16 nos dice, sí, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, donde siempre hay celos, y siempre en la iglesia, hermano, hay a veces que se crean celos, y nosotros hemos evitado eso aquí, ¿verdad? Que no haya celos, que todos estemos dirigidos por el Señor e incluso siendo usados por Dios, y que no haya celos entre nosotros, sino que seamos servidores. Y eso se ha enseñado aquí, ¿verdad? Se ha dado mucha fuerza, porque cuando la gente llega a la iglesia, aprende de los que están, ¿ok? En una iglesia donde usted va y hay celos porque por posición y cosas, usted aprende eso y ahí vive, se envuelve en ese tipo de situación y en esa obra perversa. Así que eso no es la sabiduría de Dios, porque nos explica entonces cuál es la sabiduría de Dios. Y estoy avanzando un poquito, ahí se me quedó aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esa es la sabiduría de lo alto, pacífica. Dice amable, benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estamos hablando de una conducta, ¿verdad? De una persona, de la persona que debe estar en la iglesia, pura, después pacífica, amable, benigna, una persona que busca la manera de mantener la unidad en la iglesia, el amor en la iglesia, la comunión en la iglesia, y todos debemos estar en esa misma mentalidad. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Para ir creando precisamente esa unidad en el espíritu. Y el verso 18, que es el último verso para cerrar el estudio, para entrar en la parte de la pregunta, dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y usted sabe que aquí lo que quiere decir la justicia significa el fruto de aquellas cosas que usted hace bien, se siembra en la paz. Ahí es que nace la buena voluntad de aquellos que están en la iglesia buscando unirse para trabajar juntos, para aquellos que hacen la paz. Aquella gente que está buscando ser pacífico. Hermanos, debemos ser personas pacíficas. Cuando veamos a una persona con problemas, buscar la paz, buscar la forma de que haya paz entre nosotros. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero debe haber paz, ¿verdad? Eso es una de las cosas que voy a enseñar, que traje en el próximo estudio. Vamos a pasar entonces ahora, vamos otra vez aquí, para pasar entonces ahora a la parte final de este estudio, para que la podamos tener y ya cerrar el estudio. Este estudio está basado en el pasaje bíblico, ¿verdad? De Efesios capítulo 4:3, dice, esfuércese, vamos a esforzarnos por mantener la unidad en el espíritu. Vamos a hacer unas preguntas solamente. Aquí vamos. La primera pregunta, la primera, ¿por qué quiso Jesús que seamos unidos? ¿Por qué razón quiso Jesús que seamos unidos? Vamos a ver. No, tiene dos bases. Dos bases. La primera es que somos parte del cuerpo, y un cuerpo no puede estar dividido de los brazos y las piernas, ¿verdad? Y no podemos estar divididos de la cabeza, que es Cristo. Y la segunda base, como vienen enseñándonos los evangelios, principalmente Pablo, que la unidad tiene que mantenerse en la iglesia para que no haya disección de la misma, que no se desintegre o se divida. Sí, el apóstol Pablo dice que yo era carnal, a los corintios, que tenían un montón de dones, hablaban lengua y tenían dones del espíritu, montones de dones del espíritu, pero que eran unos carnales, y dice que actuaban como hombres. Así que Cristo lo que quiere es que seamos unidos como el Padre y Él están unidos. De la misma manera debemos estar unidos. No somos una solamente, todos pensamos diferente, pero estamos unidos en el mismo propósito, y por eso, ¿verdad? Hemos aprendido a estar juntos, a estar comiendo, disfrutando de estar juntos, teniendo palabra de Dios. Allá está, le escribe, ¿cómo se llama? Evelis, de Puerto Rico. Oh, sí. Está loca por estar acá y me estaba diciendo, me llamó el otro día, yo quisiera ir para allá, pero yo no sé, que ella tiene una vida que yo no sé dónde está ahora. Pero ella está viendo todo lo que se está poniendo y me pidió que le mandara también copia del estudio que estamos dando, ¿verdad? Los sábados. Dice, el hecho de que haya diferencias en opiniones en una congregación, ¿justifica el separarse? No, hermano, eso no justifica el separarse. Podemos tener diferentes opiniones. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es que las diferentes opiniones se respetan. Una opinión se respeta. Una persona puede tener una opinión de algo y se respeta. Yo le digo a ustedes que me dio gracia en seminario, y lo digo, y después me sentí mal. Anoche hablaba precisamente con este hermano, que en el seminario nosotros estábamos hablando de los nazarenos, ¿verdad? Y decíamos que se dejaban barba, ¿verdad? Se dejaban barba y el pelo largo, y que la barba pues les crecía y que eso eran los nazarenos. Pero este hermano dijo, yo tengo una idea, yo creo que los nazarenos son, decía él, los nazarenos son, la gente se deja barba porque no tenían con qué afeitarse. Y eso me dio mucha gracia a mí, me dio mucha gracia, porque él estaba pensando que ellos no se afeitaban porque no tenían navaja y todas esas cosas. No era, hermano, era por ordenanza. Sí, los nazarenos eran por ordenanza, ¿sí? Pero entonces él lo generalizó. Ajá. Por ejemplo, digamos, Sansón. Exacto. La idea, lo que era, digamos, respetado era que iba a ser, como era nazareo, no iba a pasar navaja ni en el pelo ni en la barba. Exacto, cierto. Porque era nazareo. Porque había nacido para trabajar o pelear contra los filisteos. O sea, él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, porque los filisteos eran tremendos, ¿me entiendes?
odiaban al pueblo de Israel. Dios lo separó desde el vientre de la madre para eso. Y Dios los separó y por eso, dijeron, pues, dice la palabra que navaja no iba a pasar en su Pero barco. fíjense que usted dio la respuesta. Yo le dije a él, es que en aquel tiempo usaban navaja. No usaban afeitadores de nosotros. No. Pero lo que pasa es que después yo me sentí mal porque él tenía una opinión, ¿verdad? Y yo no quise destruir su opinión. Y después le dije, no, tú estás pensando, ¿verdad? Que no había esas facilidades. Pero eso lo que quiere decir es que puede haber una opinión errática y nosotros corregirla. Pero no debe ser una corrección que haga sentir a la persona menor, hermano. Debemos corregir con sabiduría y con amor y con paciencia y con misericordia. Así que esa es la manera de corregir. Esa es la pregunta, ¿verdad? Que dice el hecho que tengamos diferencias, opiniones en una congregación justifica el separarse. No, hermano. Hay gente que se va de las iglesias por eso, hermano. Y yo creo que tú te vas de la iglesia cuando hay pecado, cuando hay un desastre ahí, que hay una cosa que es fuera de la palabra, cuando traen una doctrina falsa, uno se va de la iglesia. Pero cuando hay palabra de Dios, cuando hay cosas correctas, pueden haber opiniones en algunas cosas que realmente no congeniamos. Dice, denominaciones han dividido a la iglesia, ¿es cierto eso? Una de las cosas que yo enseño es que la iglesia se ha dividido por diversidad de opiniones y eso es una pena, hermanos. Por supuesto, tenemos que entender que la iglesia siempre ha estado dividida. Cuando dice que las denominaciones han dividido la iglesia es que se han creado denominaciones de diferentes iglesias y una vez alguien preguntó eso y hubo una buena contestación. Yo tengo un estudio sobre eso, de que la iglesia se dividió, hermano. Lamentablemente la iglesia cristiana se ha dividido por cuestión de opiniones, de dogmas y un montón de cosas que han hecho que la iglesia se divida. Pero en términos de lo que es la iglesia de Cristo, somos uno, creemos lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo es el Salvador, Cristo viene por segunda vez, ¿entiendes? Pero cierto, sí, las denominaciones han dividido la iglesia y es lamentable. Pero ahora mismo las denominaciones están funcionando para organizar las iglesias. ¿Cuál es el fundamento principal para la unidad entre hermanos? ¿Cuál es el fundamento de la unidad? El amor. El amor. Ese es el punto. El amor es el fundamento de la unidad. ¿Y qué otras cosas nos unen? ¿Qué otras cosas? El amor nos une, ¿verdad? Ese es el fundamento de la unidad. Convivio. ¿Pero qué otras cosas? ¿Ah? El convivio. El convivio nos une, nos hace unir. Las creencias que tenemos, que son las mismas, eso nos une. Creemos que Cristo es el Salvador, creemos que Cristo viene por segunda vez, creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay unas posiciones y por supuesto eso nos une. Vamos a pasar aquí el resumen. Vamos a ver acá. Hay solo un cuerpo de Cristo, su iglesia, un solo cuerpo. Toda división de tal cuerpo único es extrabíblica y dañina a la obra del Señor. La iglesia no debe dividirse, hermano. El apóstol Pablo reprochó a los corintios en el capítulo 3, versos 3 y 4, diciendo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pidamos al Señor que nos ayude a evitar estas divisiones y a cultivar un verdadero espíritu de unidad, hermanos. Aquí lucharemos contra eso, ¿verdad? Y buscaremos la manera de mantener un espíritu de unidad. Pero hablando de ese tema, yo quiero presentarle, ¿verdad?, el estudio que hemos llamado, adiós, no sé, ese no es este. Ahí. ¿Qué es mi iglesia? ¿Qué es mi iglesia saludable? Ese tema, lo que vamos a tratar es qué es una iglesia saludable. Se supone que diga qué es una iglesia saludable, ¿verdad? Pero yo le puse qué es mi iglesia saludable. A ver si nosotros calificamos como una iglesia saludable. Ahora, usted va a aprender lo que es una iglesia saludable y lo que no es una iglesia saludable. ¿Para qué? Para que nosotros fundamentemos la unidad en la iglesia y el amor en la iglesia para ser una iglesia saludable. Lo primero que vamos a ver en la introducción es lo siguiente.
Este estudio no va a tener unas porciones bíblicas, solamente unas partes bíblicas, porque es un estudio basado en un tema, ¿ok? No es un estudio que vamos a sacar partes bíblicas para tratarlo, sino que el fundamento del estudio está basado precisamente en el tema de la Biblia. Dice, está claro que así como no hay cristianos perfectos en esta vida, tampoco existen iglesias perfectas, ¿verdad? No existen iglesias perfectas. Cuando usted encuentre una iglesia perfecta, hermanos, me avisa, para yo ser el sector de esa iglesia. Aún las mejores iglesias están lejos de ese ideal, las mejores iglesias. Es necesario notar que ni la adecuada organización eclesiástica, sean los bautistas del sur. Bienvenidos. Muchachos. Déjame cerrar, no me deja ver eso. Dios les bendiga, muchachos. Veamos el tema, miren. Dice, aún las mejores iglesias están lejos de este ideal, de ser perfectas. Es necesario notar que ni la adecuada organización eclesiástica, ni la predicación fogosa, ni el ofrendar sacrificialmente, ni la doctrina ortodoxa pueden asegurar que una iglesia florecerá. ¿Sabe? Puede tener todas esas cualidades y no florecer. Dice, sin embargo, cualquier iglesia puede ser más saludable de lo que es. Y el punto lo que quiero tratar, con un escrito que yo preparé, lo que yo quería tratar eso fue una investigación, por supuesto, tiene muchos de otros libros. Es que yo me di cuenta que hoy voy a predicar de la sana doctrina. Hay iglesias que no son saludables. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina clara, no tienen sana doctrina. En algunas partes no tienen muy buena sana doctrina. Pero la iglesia puede ser saludable de lo que es. Puede llegar a ser una iglesia saludable si todos nos esforzamos, ¿verdad?, por buscar y procurar esa iglesia saludable. ¿Qué significa una iglesia saludable? Vamos a ver, ¿cómo usted identifica una iglesia saludable? ¿De qué estamos hablando? Health Church. Ajá. Bueno, primeramente que lo que se hable sea bíblico. Exacto. Muchas veces, ¿verdad?, como se ha tocado, yo, ¿verdad?, en esta preparación para predicar y todas las cosas, yo he visto diferentes tipos de predicadores, ¿verdad?, diferentes denominaciones, pero que sean de acorde con la creencia de nosotros, de la Trinidad, Cristo en el centro, la cabeza. Y una de las cosas que me he dado cuenta, que lo menos que se habla es la Biblia. He visto prédicas que toman un pasaje. Y aquí he visto que nosotros lo tratamos de desglosar, ¿verdad?, y se refuerza con otros pasajes bíblicos para entender el punto de lo que se está llevando, pero he visto que toman un pasaje y lo menos que hablan es de ese pasaje. He visto también que tienen influencias externas o otras creencias dando variaciones a la Biblia que no tienen. Y eso es una de las cosas. Pero ¿cómo podemos filtrarlo? Que leamos la Biblia, que nosotros también tengamos un conocimiento básico, porque no se necesita un conocimiento extenso, un doctorado, para filtrar lo que, ¿verdad?, se esté predicando. Y yo digo que empieza por ahí, empieza que la base tiene que ser bíblica. Sí. No puede haber una base o sacar otras cosas, ¿verdad?, de libros externos o algún otro punto de vista, como venimos estudiando en las clases de cristología. Y muchos puntos heréticos, todavía heréticos, se están trayendo a la palabra por no leer. Y de hecho, cuando estábamos estudiando en el seminario, encontramos que muchos buenos cristianos tenían unas herejías, seguían esa herejía. Y hemos visto pastores, que hablamos de Puerto Rico, un pastor que cayó en ese tipo de herejía. Así que la importancia de la iglesia saludable es el cuidado que tenemos que tener con la palabra de Dios que nosotros estudiamos. Vamos a ver. Aquí seguimos en la introducción, ¿verdad? Aquí vemos aquí a estos fenómenos, porque así hay que llamarlos, hermanos. Son unos manipuladores, no tienen sana doctrina, las iglesias no son iglesias saludables, y de eso podemos hablar de estos tres. Por ejemplo, Benny Hinn no tiene iglesia, pero se autodenomina como evangelista, y lo que hace, hermanos, es una manipulación en muchos aspectos. Benny Hinn ha sido criticado y ha sido descubierto haciendo algunas cosas para poder manipular a la gente. Y tiene una manipulación colectiva. Este es el que se quita la chaqueta y la mueve y la gente cae al suelo, ¿verdad? Todos ellos. También sopla, y siempre hemos dicho que es que tiene mal aliento, hermano, y la gente cae.
Pero este es el famoso Joel Austin, que su padre fue un tremendo predicador y fue que comenzó la iglesia, después la siguió él, pero él ha caído en una predicación de superación emocional y psicológica, y lo que hace es siempre dando el programa, el tema de que tú eres un campeón. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, oye, qué bueno, qué bien me habla, pero no te habla del pecado. De hecho, ha sido entrevistado a través de las redes sociales. Usted puede encontrar entrevistas que le han hecho a él, que por qué, le preguntan por qué no predica el pecado. Y él dice que ese tema no lo va a llevar, que solamente lleva temas que edifiquen a la gente, que lo levanten a la gente. Él no predica contra el pecado, y eso es un error bíblico. La Biblia nos enseña a nosotros a confrontar a la gente con el pecado, pero él no tiene ese tema. Él dice que no tiene ese tema. Él solamente predica prosperidad, o predica más bien, él más bien es de que tú eres un campeón, y los libros de él son tú eres un campeón, y cuando predica te hace ver que tú eres un campeón y te hace sentir tan y tan bien que tú te acomodas en esa posición. Y hermano, no importa el pecado, no importa, lo importante es que tú te sientas bien con Dios. Si usted escucha las predicaciones, son estimulantes, son unas predicaciones de buscarte la manera de que tú te sientas bien. Este otro es un manipulador grande, hermanos. Este es de la prosperidad. Uno de los manipuladores más grandes que yo he visto se llama Jake. Es Jake, apellido Jake. Estos son americanos. Usted lo encuentra en TBN. Ahí en TBN, que es una televisora americana, cristiana. Usted va a encontrar todos estos predicadores. Hay buenos predicadores también, sí, pero la mayoría son predicadores de la prosperidad. Y entonces dice la introducción, muchas de nuestras iglesias tienen una adicción al pragmatismo. Particularmente al éxito evidente debe ser reemplazado por una humilde y confiada dependencia en la fidelidad de Dios. Y vamos a tratar de traducir esa palabra bonita. Dice, y particularmente en cumplir sus mandamientos sin esperar resultados inmediatos. Todo lo que está diciendo el pragmatismo, si usted no sabe lo que es esa palabra, el pragmatismo significa que una persona copia a otra. Eso es pragmatismo. Okay. Lo que hace yo lo copio. Entonces yo quiero ser la iglesia como Joel Austin, o yo quiero ser la iglesia como DJ, o quiero ser un predicador como hacer milagros como el famoso Benny Hinn. Eso es pragmatismo, cuando tú copias la forma de funcionar de otras personas. Y la iglesia ha cogido una adicción de eso, es muy cierto. La gente quiere tener iglesias grandes y siguen estos temas de esta gente para poder tener una iglesia grande y que la gente le guste. No predicar el evangelio, predicar el pecado, enseñar a la gente cómo vivir una vida cristiana. No, es seguir este tipo de temas. Y él dice que han reemplazado la humilde y confiada dependencia en la fidelidad de Dios, que Dios es el que añade y Dios es el que quita y Dios es el que produce lo que tenga que producir en una iglesia. Entonces, particularmente en cumplir sus mandamientos sin esperar resultados, dice, inmediatos. Esa es la forma en que debemos nosotros vivir como cristianos. Así que una iglesia tiene que tener cuidado de ser pragmática, copiarse de otra gente para poder hacer que la iglesia crezca. Y eso ocurre mucho en muchas iglesias, hermano. Vamos a seguir. Vamos a ver el modelo bíblico y la realidad presente. Y esto es un diagnóstico, ¿verdad? Cuando se pone eso en el estudio, lo que quiere decir, esto es un análisis que se ha llegado, esto es un pasaje bíblico, ¿verdad? Pero es un análisis que se ha llegado a base de lo que hemos experimentado en medio de la iglesia. Cuando se escribió esto, hermanos, yo estaba viviendo en Puerto Rico, ¿ok? Y lo que yo observé y lo que traigo aquí en el estudio es lo que yo observé alrededor de las iglesias en Puerto Rico. Yo no había sido pastor en Estados Unidos. Yo venía aquí a Estados Unidos, pero nunca fui pastor acá. Ahora que estoy pastor acá, yo quizás cambiaré unas cosas en el diagnóstico, pero mayormente está basado en la iglesia, ¿verdad? En general, aún de los Estados Unidos, podemos aplicarlo a la iglesia de Estados Unidos. El pasaje bíblico está en 1 Timoteo 3, 14 y 15, que dice, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que desde el principio vemos que algo está pasando en la iglesia y el diagnóstico que vamos a tener
es lo que vamos a ver en lo que pueda estar pasando en la iglesia. Vamos a ver primer diagnóstico. Ese es un cantante, hermanos, de rap cristiano, ¿ok? Es un cantante de rap cristiano. Hay montones de cantantes de rap, hay montones de... Bueno, usted sabe, José Luis Guerra, ¿sabe quién es? Sí. Es un merenguero de Santo Domingo, que se convirtió y canta algunas canciones, cantaba. Bachata. No, él canta bachata y canta merengue, mayormente merengue. Y fue el que escribió la canción que dice, Jesús me dijo, exactamente, oh, qué bien. Todas esas canciones son muy bonitas y él canta muy bonito, pero ¿qué pasó con José Luis Guerra? Que permaneció en el mundo. Él sigue cantando y sigue grabando para el mundo. Hace poco tuvo un concierto y cantó algunas canciones cristianas, pero la mayoría de las canciones fueron del mundo. El último disco que hizo no tiene ni una sola canción cristiana. Quiere decir que son cantantes que se convierten y siguen en el mundo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el modelo bíblico y la realidad presente? ¿Qué es lo que está pasando? Una contracorriente. La gente no van a favor de la corriente, van en contra de la corriente. Dice, las escrituras describen a la comunidad cristiana como una fuerza contracorriente. La realidad es que vemos a muchos creyentes cuyos valores y estilos de vida son muy diferentes a los de la gente no cristiana. O sea, hay gente que vive como si no fueran cristianos, hermano. Y eso es lo que vemos en muchas iglesias. Gente que vienen a la iglesia, hermanos, y van al mundo y viven como el mundo. Hacen toda la misma barbaridad que hace el mundo. Y vuelven a la iglesia el domingo o vienen a la iglesia en la semana, pero siguen viviendo como el mundo. Y siguen haciendo las mismas cosas del mundo. Y eso, hay montones de gente aquí. Mire, hermano, una de las cosas que nosotros hemos encontrado aquí, lamentablemente, aquí en los Estados Unidos, es que la mayoría de las iglesias aquí, todo el mundo se llama cristiano, pero hermano, no viven como cristianos. Una de las cosas que yo encontré en la escuela superior de esto aquí, Lady está allí. Si Lady va allí y comienza a compartir con los compañeritos, va a encontrar que todos dicen que van a la iglesia. Van a la iglesia, ¿cómo se llama? A la primera iglesia bautista, casi todos. Van a diferentes iglesias. Pero pregúntale a ella cómo es el comportamiento de esos jóvenes. No todos, ¿verdad? Pues no todos. Hay unos que son muy buenos. Y yo sé que ella lo ha encontrado así. Pero yo estuve allí trabajando en 2 o 3 veces. Una vez, cuando ellos llegaron, me encontraron allí porque yo estaba sustituyendo al policía que va allí. Se llama Rock. El apellido Rock. El policía que está ahí, el pequeñito. Y estuve hablando con él y me dice aquí, porque él no es cristiano. O sea, pero tiene un respeto por los cristianos. A veces su esposa sí es cristiana. Y él me estaba diciendo, yo no sé cómo son estos jóvenes aquí. Dicen que van a la iglesia, que la familia completa va a la iglesia. Y el comportamiento de ellos son como si fueran los demás, los otros impíos aquí. Y eso pasa mucho, hermanos. Hay gente que dice que van a la iglesia. Yo tengo hermanos aquí y yo no quiero caer en crítica, pero llevan años fumando, hermanos. Y los otros días fue un hermano a trabajar en mi casa de aquí. Y me dice, vengo ahora y cuando yo veo está afuera fumando. O sea, tú das con un vicio de cigarrillo, hermano. Así, ¿qué es eso? Cuando nosotros somos cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos y que tenemos que dejar todo ese tipo de vicios. Pero así hay muchos hermanos. Y la iglesia tiene que ir en contra de la corriente. Y me refiero, por ejemplo, a la joven lady, tenemos a Cristian y los jóvenes y a los niños que van creciendo. Ellos no pueden ser igual que los otros. Ellos son contrarios. Ellos no pueden hacer lo mismo que los otros niños que le faltan el respeto a la maestra, que le faltan... No, ellos son jóvenes que van en contra de la corriente. La corriente es falta de respeto, habla duro, dice malas palabras, pero nosotros no somos así porque vamos en contra de esa corriente. Y entonces estos jóvenes tienen que ser ejemplo en las escuelas ante los otros jóvenes que se llaman cristianos. Lady ahí tiene un reto, Lady, ¿verdad? Con los jóvenes de la escuela superior. Porque ella es cristiana y allí lo primero que tiene que hacer Lady es decir, yo soy cristiano. Cuando yo estaba en la policía, me tocó irme para otra unidad, en otro pueblo, y entonces allí me hicieron rueda, pero fíjate que nos vamos a vacilar y que siento, y yo levanté bandera, no, yo soy cristiano. Ni bebo, ni tengo mujeres extras, tengo una sola esposa, ni bailo, ni nada de eso. Yo soy cristiano. Y le planté bandera, y uno planta bandera y te respetan, te dejan quieto. Aunque uno viene a fastidiarte, porque hay gente que tiene el diablo por dentro, hermano. ¿Verdad? Y te vienen a fastidiar a uno. Y lo hicieron. Pero yo aguanté y seguí mostrando que yo era cristiano.
porque nosotros, hermanos, vamos en contra de la corriente. Pero esto es lo que está pasando en el modelo bíblico y la realidad presente que hay ahora mismo. Esa es la realidad, hermano. Mucha gente que se llama cristiano y no viven como cristianos ni tienen principios cristianos. Otro punto también, el modelo bíblico, la realidad presente, el organismo escogido y esencial. Las escrituras describen a la iglesia como un organismo escogido. ¿Sabe que un organismo, ¿verdad?, no es una institución, es un organismo, es un cuerpo escogido y esencial? El organismo en que Cristo habita. Eso es, nosotros somos de Cristo y somos un organismo, somos el cuerpo de Cristo, o sea, somos un organismo, el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que dice la realidad de la Biblia, dice que somos el cuerpo de Cristo, como cristianos somos diferentes. ¿Cuál es la realidad presente? La realidad es que la gente ve a la iglesia como una institución opcional, no lo ven como un organismo, lo ven como algo que yo puedo ir si quiero, y si quiero no voy. Es algo que realmente no es necesario que yo vaya para la vida y la estructura de mi familia. No es necesario que yo vaya a la iglesia, yo trabajo, me gano mi dinero, hago todo eso. Y eso es lo que la gente ve, ¿ok? Eso es lo que la gente ve. Nosotros somos un organismo y tenemos que entender que somos de Cristo y que la realidad pertenecemos a Jesucristo. Esa es el modelo bíblico y la realidad presente. La gente no ve relevante. ¿Sabe qué esa palabra significa? ¿Qué es la palabra relevante? ¿Qué es? ¿Ah? No importa. O sea, no lo necesito. Yo voy a la iglesia porque tengo que ir, porque es bueno ir, pero yo no necesito la iglesia, yo puedo seguir sin la iglesia. Es más, puedo ver los cultos por Facebook. Así la gente. Hay un dicho que entra ahí y dice, ellos entran a la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos. No entran ahí, exacto, sí, de verdad. Pero esta es la realidad, hermanos, presente. Tenemos montones de gente que vienen a la iglesia porque tienen que venir, pero ellos no sienten que sea necesario, no lo ven como un organismo, no son parte del cuerpo de Cristo. Ellos solamente ven que es necesario ir, pero es una institución opcional, ¿ok? Como voy a la escuela, como voy a mi trabajo, y como voy a la iglesia, eso es una institución opcional, no es un cuerpo, no pertenezco a ese cuerpo. Por eso es importante lo que estamos haciendo, que ha creado más unidad en nosotros. Casi todos estamos juntos. Venimos miércoles, venimos viernes, sábado en ocasiones, el domingo estamos juntos. Y eso va creando una unidad, ¿verdad?, del amor de Cristo entre nosotros. Nos conocemos, somos una familia, ¿verdad? Comemos juntos ahí, disfrutamos, y el ambiente de la palabra de Dios. Eso es un organismo, pero ellos no lo ven así. Por eso es que usted ve que no vienen al estudio bíblico, porque ellos dicen, yo voy el domingo y con eso yo cumplo. Cuando el pastor predique, ahí tengo la palabra, pero no vienen a estudiar la palabra, no vienen a unirse a evangelizar, no vienen a traer para que Dios los use, no. Ellos solamente lo ven como una institución, y eso es el peligro de un creyente, es que vea a la iglesia como una institución. La iglesia no es una institución. Ok, aquí, espérate, acá. Aquí vamos a ver. Esto lo vamos a tener rapidito. Modelo bíblico. Estamos en tiempo, sí. ¿Lo no pasamos? No, es que este reloj está mal, hermano. Y yo dije, ya es la hora, hermano. No estamos en el templo. Ustedes se dieron cuenta esta mañana que la hora cambió, ¿verdad? Sí. Dice, el modelo bíblico y la realidad presente. Personas con conocimiento bíblico. ¿Sabes una cosa, hermanos? Y esto fue una cosa, yo le voy a decir, hermanos. ¿Sabes por qué yo traje esto? Porque una vez yo fui, y les voy a decir quizás algo que usted también ha estudiado. Yo fui una vez y estaba en una fila de un banco y me puse a hablar con el señor que estaba al frente. Y el señor que estaba al frente empezamos a hablar de la iglesia, él iba a la iglesia, que siento. Entonces yo dije, oye, ¿han estudiado usted el tema de la justificación? Y él me miró, sí, nosotros, sí. Pero ¿cómo lo han estudiado? Él me dijo, no, porque hay gente que se justifica cuando hace cosas malas. Y yo dije, ¿pero qué estudiaron ustedes? No, que hay gente que se justifica, que hace cosas malas. Y yo me quedé callado, hermano, pero él no sabe lo que es la justificación. La justificación en la Biblia es la declaración de inocencia. Eso significa la justificación. La justificación, cuando la Biblia habla de justificación, no es que tú te estás justificando porque hiciste cosas malas.
Eso no es justificación, esa es una palabra natural, pero cuando se habla de la Biblia, la palabra justificación significa que Dios te declaró inocente. Eso es obvio que no hay estudio bíblico o no hay lectura bíblica. Y yo le dije, como dice Romanos capítulo 5. Oh, sí. Así me contestó. No sabía ni de que ellos le estaba hablando. ¿Qué pasa? Ese es uno de los problemas que nosotros vamos a encontrar. Las escrituras describen a los creyentes. Oiga bien, déjame buscar el sorbetito que me dieron la paz. Las escrituras escriben a los creyentes como personas con conocimiento bíblico, que conocen la Biblia, cuyas vidas están fundadas en la verdad revelada. Se supone que usted conozca la Biblia, pero si usted no lee la Biblia y no la conoce, hermano, usted está como la realidad presente. Hay gente que no conoce la Biblia, no sabe ni dónde están los libros. Una de las cosas que hemos hecho aquí, los estudios, ¿verdad?, que hacemos aquí, es que le damos muchos pasajes bíblicos para que usted los busque. Y estoy seguro que lo ha hecho usted perfecto para buscar rápido en la Biblia. Hemos buscado la forma de entrenarlo a usted que conozca la Biblia. Y la clase que estuvimos dando ayer es específicamente con relación a conocer la Biblia. La realidad es que muchos creyentes no conocen la Biblia y acaban conformándose a los cosmovisión de moda. Ahora, esa palabra hay que explicarla. ¿Qué es cosmovisión? Bueno, la cosmovisión es como yo veo las cosas. Esa es mi cosmovisión. Si yo soy cristiano y conozco la Biblia, yo veo las cosas conforme a la Biblia. Esa es mi cosmovisión, es la Biblia. O sea, yo todo lo veo a través de la Biblia. Y mi cosmovisión es esa. Pero si mi cosmovisión es conforme a las modas, yo lo que hablo, lo que yo vivo, lo que yo respiro, son las modas, son el Facebook, son el Instagram, son las opiniones de la gente, y no respiro una cosmovisión bíblica. Cuando hablo de cosmovisión es que usted está lleno de todo lo que usted ve, lo filtra por la Escritura. Usted ve las cosas a la vez conforme como la Biblia enseña. Tan pronto vimos la guerra de Israel, buscamos en nuestra mente si es profético. Esa es la cosmovisión cristiana. Así que el problema de hoy es que la realidad presente, muchos hermanos no tienen una cosmovisión cristiana. Y necesitamos tener una cosmovisión cristiana. ¿Y qué es eso? Que todo, hermanos, lo veamos conforme a la Biblia. Nuestras vidas las llevemos conforme a la Biblia. Busquemos aprender lo que la Biblia enseña. Esa es la cosmovisión. Vamos a seguir. Modelo bíblico de la realidad presente. Ese es el diagnóstico. Acuérdense que estamos haciendo un diagnóstico, ¿verdad? Esto era mucho más amplio, pero estamos resumiendo. Personas que hablan de su fe. Las Escrituras describen a los creyentes como aquellos que hablan de su fe en Cristo a los demás. ¿Cuál es la realidad presente? La realidad es que somos un pueblo avergonzado que nos encogemos ante la idea del testimonio personal. No le hablamos a nadie, hermano. Cuando usted encuentre a cualquiera, en cualquier sitio hispano, que usted ve que tiene la cara, ¿cómo que dice? De nopal, ¿qué es? Nepal o algo así. La cara nopal. Que tiene una cara de nopal, porque hay veces que hay gente que tú le dices, oye, ¿cómo estás? Oh, I don't speak English. Como una cara de nopal, hermano, que... Eso es increíble, ¿verdad? Yo hay un sitio que nosotros vamos y hay una muchacha que tiene una cara nopal, tiene una cara nopal, hermanos. Y cada vez que hablamos con ella, I don't speak English, y nosotros la miramos. ¿Cómo que será que no habla español? Que no, I don't speak Spanish. I'm sorry. I don't speak Spanish. Y bueno, le llamamos inglés porque pues si no hablas español, pues. Pero con una cara nopal eso. Una cara nopal. Hermanos, usted encuentra a alguien que habla español y eso. Mire, yo me encuentro gente, los otros días pasé por están construyendo ahí una casa en la ¿cómo se llama? En la avenida Concordia, sí, la avenida Concordia, y yo vi un montón de hispanos allí, y era la hora del almuerzo, estaban ellos allí recogiendo, yo fui para allá, hermano, y cuando vieron que iba la policía, el problema es que cuando ven que la policía, todos empezaron a moverse, entonces vino uno que hablaba inglés, y cuando me ven con cara de gringo, me pregunta en inglés, what happened? What happened?
Y yo, no, está bien. Y entonces cuando yo hablo español, digo, tú hablas, sí, yo hablo español. Es que vengo a saludarlos y ¿cómo están ustedes? Y empecé a hablar con ellos allí. Estamos hablando de almuerzo, me dijeron, vienen de Baton a trabajar aquí en una compañía. Y los invité para la iglesia, le dije, yo soy pastor también. Le digo, ¿también eres pastor? Sí, soy pastor de una iglesia aquí. Qué bueno, fíjate, todo el mundo me dice que es bueno. Es un choque cultural, Sí, porque cultural. están acostumbrados a ver que el pastor es solo pastor, Eso, vive exacto. en cuestión de De la iglesia. iglesia, sí. Y cuando, ¿verdad? Que también es bíblico, Pablo hacía sus funciones Sí. de cuanto a la iglesia, pero montaba carpa, él tenía trabajo. Entonces la gente está acostumbrada, ¿verdad? Como ha cambiado, de que todo lo que sea pastor, Sí, ministro, tiene que ser. que eso solamente vive en cuestión relacionada con la iglesia, Exacto. y no es así. Y culturalmente tiene que estar con una corbata, un traje, aunque esté muriendo de calor. Pero tuve la oportunidad de hablar con ellos allí y pues les presenté, les dije, entonces tengo unos tratados en la porque me regalaron unos Nuevos Testamentos y unos tratados, los hermanos americanos cuando hicieron una actividad aquí. Y les di a ellos un tratado, y tienen Biblia, ¿no? Aquí unos Nuevos Testamentos. Les repartí allí. Hermanos, usted no sabe quién de ellos podrá ser salvo. Háblenle a todo el mundo, pero hay gente que tiene miedo de hablar. No tengan miedo de hablar, hermanos. No tengan ningún temor de hablar, pero esa es la realidad presente. Muchos cristianos no hablan sus testimonios a nadie, La bendición de que te trabajan en el aserradero es que hay muchos hispanos, así que hablen a esos hispanos que están allí. Y allí hay unos que no les interesa, amén, pero usted le habla, olvídese. Usted le hable, si Dios hace algo, amén, si Dios no hace nada, porque Dios es el que es el dueño de las cosas y el que hace todo. Usted le explica, no, somos cristianos, vamos a la iglesia, conoce de Cristo, ¿sabe? No, ahí usted pues, le hace ver a usted que usted es cristiano y que también tiene algo bueno que decirle. Ajá, dime, Rey. Sino también puede ser como en el caso de los hermanos venezolanos, que el hermano Wilber conocía, pero decía, no tengo como que él habla, rey, ve, y habló con alguien, ¿verdad? Pueden hacer eso, sacar un tiempo, mira, ¿qué día lo puedo visitar? Yo le voy a llevar a un hermano, que verdad, yo no me expreso muy bien, pero puedo llevar a un hermano un testimonio así. Usted está presente cuando un hermano con un poco más de experiencia le evangeliza y va adquiriendo ese conocimiento, porque el conocimiento se adquiere con la práctica. Y usted ve cómo es que la relación, qué es lo que se hablan, y gracias a Dios, de ese fruto que fue primario, están ustedes aquí, de esa vez que nosotros fuimos allá, porque se siguió impactando el área, ¿verdad? Y por medio también de las oraciones, porque el control lo tiene el Señor. Eso fue algo que se puso en oración. Pues yo mismo se lo dije al hermano, hay que orar antes de ir hacia allá. Y el Señor nos mostró, pasaron ciertas situaciones que obligatoriamente teníamos que ir. No era allá, no estaba en manos de nosotros si no queríamos ir o si queríamos ir. Es que el Señor preparó todo para que fuéramos. Y eso, así que hay que vivir, por eso hay que filtrar las cosas con la palabra y estar pendiente de cómo el Señor mueve las cosas. Uno piensa que viene un mal y es maldición. En ese caso, ese mal era lo que nos estaba guiando. Sí, Una situación que nos estaba guiando y nos llevó precisamente que teníamos que ir al lugar. Y así, eso es lo hermoso de esto, que así que el trabajo del Señor, pues dice, palabra viva, por eso hay que hablarle a las personas, porque como dice el pastor, uno no sabe, en ese grupo a lo mejor uno los ve. Nosotros también éramos perdidos, pero a lo mejor uno de ellos, eso era el instrumento que le hacía falta, la semilla, porque dice que el Señor lo compara con una semilla. Eso era lo que había que plantar para que su debido tiempo floreciera, que florezca. Y sabes, pero fíjate que en el estudio dice pueblo avergonzado, eso no es realidad. Mucha gente se avergüenza de hablar de Cristo. No se atreven. Y recuerda que Cristo dijo, el que se avergonzara de mí en la tierra, yo también me avergonzaré en el cielo. Hable de Cristo. Usted no tiene que, una conversación sencilla, hable del juego de baloncesto, del juego de fútbol, con la persona y ahí va introduciendo. Convierta la conversación en lleva el hasta tema. aquí ya hay mucho que decirle a la gente. Hoy en día yo con ese grupo que yo encontré allí le dije, oye, usted sabe cómo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Estamos en los fines del tiempo. Y se abrieron los ojos, sí, oye, sí. Dice, esa guerra que está allá, está acabándose el mundo. Y se quedan así, hermano, los deja ustedes tambaleando y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra, ¿verdad? Usted le habla del Señor Jesucristo y la salvación y la vida eterna. Ahora, una pregunta, ¿verdad? Que tenemos que preguntarnos y una pregunta que tenemos que hacernos en este estudio. ¿Cómo
hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo la iglesia ha llegado a este punto? Describa la situación, describir la situación en la que nos encontramos es una cosa, pero otra cosa bien diferente es identificar las causas del problema. ¿Por qué se ha llegado hasta ese punto donde la iglesia se ha mezclado con el mundo, lo que vimos anteriormente? La iglesia no predica de Cristo, la iglesia no lee la Biblia. ¿Cómo hemos llegado hasta eso, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? La gente está muy entretenida, está demasiado entretenida. Hoy en día, esto hace como 10 años, ¿sabes? Yo diría, más o menos, yo creo que hasta más, puede haber como 15 años que yo escribí esto y que llevé este estudio. Imagínate ahora, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia y el mundo? Wow, También hay tenemos- muchas cosas, pero usted lo contestó una vez. Sí. Las estadísticas. Oh, sí. La gente, lo que Dios les permitió estar a cargo de grandes ministerios, dejaron de ver lo verdadero, que era ganar almas para Cristo, y comenzaron a ver números. Sí. Y hoy en día muchas entidades grandes lo que quieren son estadísticas. Sí. No quieren encargarse de tener verdaderos creyentes y convertidos en la iglesia, y por eso es que vemos, la misma palabra lo dice, trigo y cizaña. Ujú. Por eso íbamos a tener trigo y cizaña, porque es que se están dejando llevar por estadísticas. No importa si eres convertido o no, estás en la iglesia, eres un número. Sí. Entonces, ese no es el... Y yo digo, el principal problema es ese. Vamos Y a el verlo. segundo, que veo, como lo hemos dicho, lo que se está viniendo a cabo, no se está dejando llevar bíblicamente, y como prediqué el viernes, lo que quieren es hacer espectáculos y cosas, porque se han desviado de confirmar que el crecimiento es del Señor, y el crecimiento lo quieren hacer ellos por las estadísticas. Sí, estamos, una de las cosas que hasta aquí vamos a llegar hoy, tenemos la otra parte para el próximo domingo, pero una de las cosas es que la iglesia se ha convertido en una iglesia de espectáculo, no una iglesia de la palabra. Y lamentablemente, pues muchas iglesias, tú vas y es un espectáculo, hasta la música, los músicos, todo es un espectáculo. Luces, humo. Luces, muchas luces fluorescentes, mucho humo. Usted no ha ido a la iglesia que lo que hay es un mental en el Parece púlpito. discoteca. Parece una Sí, discoteca sí. con un montón de luces así, brillando y enfocando al predicador y poniendo bueno, una cosa increíble. La iglesia está buscando a competir para que la gente vaya, y como dice el Rey, es una de las cosas que vamos a estudiar aquí, que es lo que dice el Rey. Y estamos llamando a todo el mundo cristiano, y muchas veces, hermanos, los apóstoles, hasta que una persona no mostraba realmente que era un creyente, que se había apartado del pecado, no era aceptado ni bautizado en la iglesia. ¿Ok? Así era la iglesia. Y la iglesia debe ser así. A mí me preguntaron por los bautismos, yo estoy diciendo, estoy sondeando quién se va a bautizar y buscando la forma de llevar a los que necesitan ser bautizados, pero nosotros le damos una clase, hermano, y esa persona tiene que coger esa clase, y hasta que no coge esa clase, no se puede bautizar. Y eso es importante en la iglesia. Por tanto, como la contestación a esto, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del problema? Que es lo que vamos a ver ahora, una de las que el Rey mencionó va a estar aquí. Vamos a ver cuáles son las causas, hermanos, y lo que nosotros debemos hacer para tener una iglesia saludable. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Que evaluemos nuestra propia congregación y nos evaluemos nosotros mismos. Si estamos cayendo en la forma en que el mundo está, o estamos viviendo como verdaderos creyentes de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y hasta aquí, hermano. No tenemos donas, no tenemos nada, pero tenemos el amor de Cristo. Hay café, hay café. Y hay café. Soy el primero que haga. Dios le bendiga y que te guarde a los que nos vengan a través de las redes sociales. Dios le bendiga.